tener una relación con ella? Eso es otra cosa. Quería tener, por supuesto que deseaba. Sí, un carro de internet, decía, ¿por qué tú vienes tu pueblo, vente acá? Pero no era algo ya decidido, ¿no? Ya empiezo enamorado. No. ¿Quieres tener intimidad con él? Así es. ¿Y ella te aceptó alguna oportunidad? No, me dijo de repente, más adelante, me decía. Una joven trabajadora desaparece. Según su jefe, salió de la casa donde trabajaba y ya no volvió. Pero con el paso de los días, gracias a las pruebas, se llega a saber que el jefe de esta joven tiene algo muy oscuro que ocultar. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso sucedido en Perú. Acompáñenme a ver todos los detalles. Lismar Carolina Hernández Farías nació y creció en Venezuela. Ella en su país de origen se graduó como licenciada en imagenología. En el mes de mayo del año 2019, Lismar decidió buscar un futuro diferente. Salió de Venezuela con rumbo a Perú. Se asentó en Lima, la capital de aquel país. Ella allí tenía algunos familiares que comenzaron a ayudarla. Además de la ayuda de sus familiares, Lismar se anotó en una empresa que se encargaba de colocar empleadas del hogar. En el mes de julio de ese mismo año, esta empresa le ofreció un trabajo. Un hombre de 72 años llamado Cosme Villegas necesitaba una chica que lo ayudara con las tareas de la casa. Cosme Villegas había tenido un derrame que le había dejado leves lesiones motrices. Él no podía hacer algunas actividades solo, obviamente además de por el derrame, por su avanzada edad. En el trabajo le darían el salario mínimo y además de eso las comidas estaban incluidas. También hay que destacar que era un trabajo de interna. Lismar tendría que vivir en la casa con este hombre y estar pendiente las 24 horas de él. Ella aceptó el trabajo, le pareció bien porque tendría vivienda y comida, y con lo que ganara pues ella podría ahorrar y además de eso ayudar a su familia en Venezuela. Los primeros meses parecía que las cosas iban muy bien. Lismar estuvo trabajando en casa de Cosme Villegas hasta el mes de diciembre del año 2019, cuando todo cambió. El día 29 de diciembre, Lismar habló con sus familiares en Venezuela. Ella hablaba casi todos los días con sus padres, era muy cercana a su familia. Luego de hablar con su familia, ella se reunió con su tío y algunos amigos en un centro comercial y estuvieron compartiendo un momento. Luego de eso, ella regresó a su trabajo. Cuando regresó al trabajo, le envió un mensaje a su tío para avisarle que ella estaba en la casa de Cosme Villegas, que todo había salido bien y que se quedara tranquilo. Pero al día siguiente las cosas cambiaron. Cosme Villegas fue al Ministerio de Trabajo y a la policía para reportar la desaparición de Lismar. El anciano dijo que ella había salido de permiso una hora luego de cobrar su sueldo. Tenía que regresar más o menos a las 6 de la tarde y no lo hizo, así que él comenzó a preocuparse mucho. Al llegar la noche, pasar la madrugada y que ella no llegara, llamó a un amigo que era abogado, le comentó lo que estaba pasando y fue él que le dijo que tenía que ir tanto al Ministerio de Trabajo como a la policía para poner esta denuncia. La policía comenzó a buscar a Lismar. El problema era que ella no tenía muchos amigos en Perú y tampoco tenía pareja. Su círculo de amigos eran básicamente su tío, los amigos de este que ya la habían visto ese día por la tarde y realmente no se sabía con quién podía salir ella. En sus redes sociales había algo extraño. Tenía horas sin publicar y Lismar era una chica que siempre estaba publicando en sus redes, le gustaba mucho actualizar sus estados, poner fotografías y todo este tipo de cosas, pero por varias horas ella ya no había puesto nada. Lo último que se supo de Lismar fue por un estado de WhatsApp. En este estado ella subió un video. Parecía una carretera vieja y se podía escuchar de fondo la voz de Lismar y de un hombre. Según supo
supo la policía, este lugar podía ser Canta, una ciudad en una provincia que tiene el mismo nombre, y comenzaron a buscar en los alrededores para ver si tenían alguna noticia de Lismar. Los días fueron pasando sin tener noticias de la joven que en ese momento tenía 27 años. Llegó el año 2020 y la familia de Lismar recibió este nuevo año sin saber nada de ella. Obviamente con el paso de los días la incertidumbre se hacía más grande y el dolor también al no saber en dónde estaba la joven. Fue hasta el día 8 de enero que se tuvo una noticia. La policía citó en la morgue al tío de Lismar. Querían que él reconociera un cuerpo que había sido encontrado unos días atrás. Por el estado del cuerpo al tío de Lismar le fue muy complicado hacer la identificación, pero al final, luego de varias pruebas forenses, se pudo constatar que en efecto el cuerpo era el de Lismar. El examen forense determinó que la causa de la muerte había sido un disparo en la cabeza. Se lo habían dado por atrás a la altura de la nuca y había sido esto que le había quitado la vida. Lismar no tenía otros signos de violencia ni tampoco había signos de agresión sexual. Según se supo, el cuerpo había sido encontrado en una quebrada el mismo día que se reportó su desaparición. Un transportista que pasaba por la zona y había bajado a recoger agua para su camión se dio cuenta que el cuerpo estaba allí y avisó a las autoridades. El problema había sido que Lismar no llevaba ningún documento de identificación y por esto la policía había tardado tanto en poder ligar el haber encontrado el cuerpo de Lismar con su desaparición y ya hacer una debida identificación. Obviamente se comenzó a pensar quién había asesinado a Lismar. Las hipótesis al inicio fueron muchas, ya que no había ninguna agresión, no había ningún otro tipo de violencia. Se llegó a pensar que tal vez había sido un robo, ya que Lismar no tenía sus pertenencias con ella. Pero para la familia de la joven había un solo culpable, el jefe de Lismar, Cosme Villegas. La familia comenzó a contar a la policía y también a los medios de comunicación que Lismar había sido acosada por su jefe prácticamente desde el primer día que había entrado a trabajar. Lismar le había contado a sus primas en Venezuela que el anciano le pedía que mantuviera relaciones sexuales con él a cambio de dinero, cosa a la que Lismar siempre se había negado. También llegó a contar que el hombre le hacía diversos regalos y le pedía que le pagara estos regalos con relaciones sexuales. Lismar le contó a sus primas que ella siempre le daba largas, que le decía que después lo haría, este tipo de cosas, ya que tampoco quería perder su trabajo. Pero realmente ella se sentía muy incómoda con toda esta situación. El caso comenzó a resonar en los medios y Cosme Villegas siempre respondía con evasivas. La policía lo interrogó en varias ocasiones y él llegó a caer en ciertas contradicciones, pero más allá de eso y de las sospechas de la familia no tenía nada que pudiera ligar directamente al hombre con la muerte de Lismar, así que tuvieron que seguir investigando por unos días más. La policía encontró una prueba muy importante en las cámaras de seguridad del edificio en donde vivía Cosme Villegas. Se puede ver gracias a estas cámaras que el día 30 de diciembre Cosme y Lismar salen juntos de la casa. Esto le dio a la policía la idea de que el hombre había mentido en todo lo que había dicho. En la cámara se puede ver cómo ellos salen poco después de las 5 de la mañana de la vivienda del hombre. Lismar cierra la puerta, él camina delante de ella en algunas ocasiones y se suben al vehículo propiedad del anciano. Luego de eso se maneja, hay otras cámaras que llegan a captar el vehículo en otros puntos. A las 2 de la tarde se puede ver cómo Cosme Villegas regresa a su casa, pero esta vez va solo. Lismar no lo acompaña, se puede ver también que está hablando con otro vecino, pero no hay ninguna señal de la joven. Esto tiraba completamente la declaración de Cosme, que había dicho que Lismar había salido de permiso durante una hora, ya que ella había salido con él. Él había
había sido la última persona que la había visto. Además de eso, por los estados de WhatsApp se pudo determinar que el hombre que estaba con Lismar cuando ella los grabó era Cosme. Se identificó exactamente la voz del hombre. Así con esto ya él pasó a ser el principal sospechoso del asesinato de la joven venezolana. Se interrogó otra vez a Cosme Villegas durante varias horas. Los agentes querían que al final él confesara que le había hecho a Lismar qué había pasado en ese momento. Luego de muchas horas de interrogatorio, al fin el hombre confesó. En efecto, él le había quitado la vida a Lismar. Comentó que ese día ellos habían salido con destino a la tumba de sus padres. Fueron a poner flores a la tumba de sus padres, estuvieron allí un rato y luego de eso comenzaron su camino de regreso. Dice que cerca de la zona de Canta el automóvil presentó una avería mecánica. Él le pidió a Lismar que bajara a la quebrada a llenar una botella de agua para ponerle agua al vehículo. Comenta que después de que ella bajara del automóvil, él también se bajó. Se tropezó con una piedra. Tenía su pistola en la mano y al tropezarse la pistola se disparó y Lismar recibió el tiro en la parte de atrás de la espalda. Una historia que para la policía era un tanto fantasiosa, pero era lo que él dijo e incluso llegó a participar en la reconstrucción de los hechos. Ya, de casualidad, tu mano está acá, ahí sale el tiro. Pero para que le caiga el cuerpo tiene que estar sentado el cuerpo. En su confesión, Cosme también aceptó que durante todos los meses que Lismar había trabajado con él había intentado seducirla, le había dado regalos, le pedía comida a domicilio para que ella no tuviera que cocinar y este tipo de cosas, e incluso llegó a contar que en una ocasión él había intentado emborrachar a Lismar para que ella accediera a tener relaciones sexuales con él, pero esto no funcionó porque ella no bebía alcohol, realmente ni siquiera se terminó de tomar la bebida que él le dio. Y todo esto, según dice, llegó a frustrarlo mucho porque él quería comenzar una relación con ella. Incluso llegó a decir que quería tener hijos con la mujer. Era una obsesión increíble la que tenía, porque en su billetera se llegaron a encontrar varias fotografías de Lismar en traje de baño, fotografías que obviamente él había conseguido de manera clandestina. Dijo primero que ella se las había dado, pero luego de eso no supo dar una explicación certera de cómo las había conseguido y al final la policía terminó determinando que él estaba acosando a su empleada. De esta forma, el hombre fue llevado a prisión. Se supo que él tenía el arma en la casa y la policía la incautó. Gracias a unos mensajes de WhatsApp de Lismar, los cuales ella había enviado a una tía en Venezuela, se pudo saber que el hombre tenía varios meses de tener esta arma. El problema para Cosme era que él no tenía una licencia. Había comprado el arma en el mercado negro y realmente este era otro delito que se tenía que agregar a la lista que él tenía. Hubo cierta confusión en los medios por la manera en la que Lismar expresó a su familia de que se había dado cuenta de que el anciano tenía un arma en su casa. Ella dijo que se la había conseguido, pero esto era una forma de hablar. No era que ella hubiera comprado el arma y se lo hubiera dado al hombre como se llegó a hablar e incluso como algunos efectivos de la policía llegaron a decir. Fue una confusión en la manera de explicarse. Cosme Villegas consiguió el arma por su propia cuenta y Lismar, al estar limpiando la habitación, se dio cuenta que el hombre tenía la pistola en la casa, pero ella no tuvo nada que ver en la forma en la que él la consiguió. Luego de haber incautado la pistola, se determinó una prisión preventiva para Cosme Villegas de un total de 9 meses. Luego de estos 9 meses se deberá iniciar el juicio. El hombre se enfrenta a una pena máxima de 30 años, que es la pena máxima que se tiene en Perú por el delito de asesinato. La familia de Lismar llevó el cuerpo de vuelta a Venezuela y le dieron la despedida. Lo que buscan sus padres ahora nada más es que se haga justicia por su hija, que salió de su país buscando una mejor vida, pero se encontró con este hombre, un hombre que se obsesionó con ella al punto de dispararle, ya que para la policía lo que pasó fue lo siguiente. Cosme Villegas convenció a Lismar de acompañarlo a la tumba de
sus padres. Al final de cuentas, ese era su trabajo. Salieron, él para hacer un poco de tiempo, fue a la tumba, estuvieron un rato allí y luego de regreso, él fingió que el automóvil tenía un desperfecto. Le pidió a Lismar que bajara a la quebrada a llenar una botella de agua y cuando ella estuvo de espaldas, de la manera más cobarde, le dio el tiro. Todo esto porque el hombre se sentía frustrado por haber sido rechazado por ella, porque ella realmente no quería tener nada con él, solamente le daba largas y nunca había aceptado mantener relaciones con él a cambio de dinero o de las cosas que él le regalaba. Así que ya veremos en los siguientes meses cuál es la condena que le dan al hombre. Al haber confesado, obviamente será declarado culpable. Eso sí, es muy difícil que llegue a cumplir los 30 años en prisión, más que todo por su edad. Aunque le den la pena, pues sabremos que él va a fallecer antes de esto, seguramente, así que pasará el resto de sus días en la cárcel. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso como todos súper impactante. Hasta aquí llegó la obsesión de este hombre por Lismar a quitarle la vida y es increíble cómo él quería tratar de que la policía fuera por otro lado, decir otras cosas, pero gracias a las cámaras de seguridad del edificio se pudo comprobar que esto no era así. Viéndolo claramente, no sabemos si no hubiesen estado esas cámaras, si realmente se hubiese puesto a Cosme Villegas en el centro de la investigación. Él tenía este papel de anciano asustado, confundido, que no sabía qué había pasado con su empleada, que él se había portado muy bien con ella y todas estas cosas, pero la familia de ella sí que tenía muchas dudas. Fue gracias a estas cámaras que ya la policía pudo comenzar la investigación. Realmente que ha sido un accidente es muy difícil de creer, es demasiado complicado creer que él llevaba la pistola en la mano. La verdad eso es lo más extraño. ¿Por qué llevarías la pistola en la mano si vas caminando? Que se resbalara y que justo disparara en la parte de atrás de la cabeza de Lismar. Es una historia demasiado fantasiosa, así que al final seguramente él planeó todo esto y pues quería que esto pasara como un accidente, pero no fue así. Esperemos que le den la pena máxima, como les dije, por lo anciano que es. Realmente no se sabe cuántos años va a pasar en la cárcel, seguramente serán pocos, pero al final lo importante es tener una condena y que se haga justicia por Lismar. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.